Muy buenas a todos y a todas, saludos. Hoy os he preparado un vídeo donde os voy a explicar en detalle cómo es que sucede y funciona la reabsorción natural del disco. ¿Cómo es esto posible? Realmente quiero que veáis con apoyo visual, donde yo os pueda explicar realmente bien cómo este escenario es posible en prácticamente todos los casos, ¿vale? Entonces, ahora me estáis viendo a mí, pero en breves vamos a pasar a una presentación. Y ahí os voy a ir explicando para que podáis llegar a visualizar y a entender por qué este escenario es posible y cómo se puede llegar a conseguir. ¿Vale? Pues vamos allá. Bien, pues vamos a explicar cómo es posible la reabsorción del disco, cómo funciona, por qué se produce. Para empezar tenemos que entender dos pilares que son esenciales, son los ejes para que este escenario pueda materializarse en nuestro cuerpo, en nuestro tramo lumbar, ¿vale? Hay dos pilares, uno de ellos es el de ganar protección y estabilidad y el otro es no volver a dañar, anular, ¿vale? Estos dos ejes son lo más importante y en ellos se basan todos los hábitos que hay desarrollados en el libro y todo lo que me ha ayudado a mí a poder conseguir esa reabsorción natural del disco, ¿vale? Entonces es muy importante, por un lado, ganar protección y estabilidad y también, por el otro, no volver a dañar nunca, anular, dejar de abusar del tramo lumbar, ¿vale? Entonces, dentro de estos dos pilares podemos diferenciar diferentes hábitos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿vale? En detalle en las siguientes diapositivas. De momento os explico y os los enumero rápidamente, ¿vale? El primero de ellos, y quizá el más importante, aumentar la masa muscular y con ello también va a venir un aumento de la masa ósea, ¿vale? Esto ahora lo veremos. Aumentar la flexibilidad, porque puede haber musculatura que de alguna manera esté comprimiendo las vértebras simplemente por una carencia de flexibilidad, musculatura que puede estar acortada o engarrotada, ¿vale? Después, evidentemente, hay que tener los nutrientes necesarios diariamente porque vamos a tener que hacer un cambio en nuestro cuerpo. Va a tener que haber una transformación. Y cuando necesitamos aumentar la masa muscular y la densidad ósea, es necesario tener unos nutrientes. Vamos a llevar una vida más activa, vamos a hacer ejercicio y eso requiere de unos alimentos, requiere de unos nutrientes para que nuestro organismo tenga todo lo que necesita para todo ese desarrollo, ¿vale? Evidentemente, dentro del mismo hábito, pues también es importante mantener un correcto porcentaje de hidratación, no solo ingiriendo líquidos o alimentos que sean ricos en líquidos, sino también evitando algunos vicios, ¿vale? Que nos pueden deshidratar, como por ejemplo, pues evidentemente puede ser el tabaco o en algún día pues consumir exceso de alcohol, ¿vale? Y por último, descansar lo suficiente. Este sería el primer pilar de ganar protección y estabilidad. Todo esto, como vemos, se basa básicamente en una serie de ejercicios, tanto para fortalecer como para dar flexibilidad, una buena alimentación e hidratación y descansar lo suficiente, es decir, darle al cuerpo el reposo, el descanso que realmente necesita. ¿Por qué? Lo veremos en las siguientes diapositivas, pero cuando descansamos es el único momento en el que el cuerpo y sobre todo los discos se pueden rehidratar, ¿vale? Y la musculatura se puede desarrollar, ¿vale? Nuestro cuerpo puede crecer. Como los niños cuando duermen, el cuerpo crece. Pues lo mismo, cuando hacemos ejercicio y buscamos esa transformación corporal, necesitamos darle sus horas de descanso, ¿vale? Evidentemente también para todos los procesos de regeneración y de recuperación que tiene el cuerpo y que son necesarios. Y a veces esto lo pasamos por alto porque tenemos trabajos y tenemos horarios y realmente muchas veces obligamos a nuestros cuerpos a quizá a levantarnos y a ponernos en actividad
mucho antes realmente de lo que a lo mejor él necesita. Igual necesita más horas de dormir. Esto lo veremos en las siguientes diapositivas. Segundo pilar es no volver a dañar nunca, anular. Es decir, tenemos que dejar de abusar del tramo lumbar en todo lo que hacemos durante el día, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de todos los movimientos, gestos, posiciones, de todo lo que hacemos. De alguna manera puede ser que estemos continuamente doblando la espalda, haciendo uso de esa musculatura, de ese tramo de vértebras lumbares, y eso está haciendo uso de los discos, que a lo mejor no tiene por qué ser necesario. Podemos prescindir de eso, podemos hacer las cosas de forma diferente y dejar de abusar del tramo lumbar para que esos discos siempre estén más descansados, estén más liberados y poco a poco puedan iniciar ese proceso de reabsorción, ¿vale? Que no estén continuamente en desgaste, ¿vale? Tomar conciencia de nuestros movimientos y posiciones, ¿vale? Evidentemente, lo que acabamos de explicar, ¿vale? Está relacionado con no abusar del tramo lumbar, tomar conciencia de nuestros movimientos y posiciones, muy importante, porque si por un lado estamos ganando protección y estabilidad, pero luego durante el día estamos haciendo gestos, posiciones, cargas, lo que sea que nos está dañando, está desgastando los discos, no vamos a conseguir nada. Estamos continuamente en la misma rueda que no nos va a llevar a ningún lugar, ¿vale? Aceptar que tendremos que dejar de hacer algunas cosas. Esto es a veces bastante duro. En algunas ocasiones puede ser bastante duro porque atletas, personas que a lo mejor pues tenían un hobby o tenían algún tipo de pasión o simplemente ya el cambio de hábito o el cambio de estilo de vida ya supone esta aceptación que en algunos casos puede ser difícil, pero no imposible. Se puede, siempre se puede, pero sí que entiendo que puede ser difícil, ¿vale? Van a haber cosas como, por ejemplo, deportes, como pueden ser kickboxing, pádel, fútbol, todos estos deportes, que los veremos en las siguientes diapositivas, no nos van bien para el tramo lumbar. Hacemos uso demasiado del tramo lumbar, son deportes que tienen mucho impacto sobre el tramo lumbar, entonces todo eso no nos va bien porque fomenta al desgaste, al abuso del tramo lumbar, ¿vale? El mero hecho incluso de pasar muchas horas sentado en oficina o a lo mejor personas que estudian o en general en nuestro ocio, en nuestro tiempo libre, las horas que pasamos sentado, hay que aceptar que ya no podemos pasar tantas horas sentadas. En mi caso, cada hora y media tengo que levantarme. Simplemente con el hecho de levantarme y andar un poquito, eso ya estiro las piernas y me noto que ya de nuevo se relaja la zona, los isquiotibiales, las piernas, la musculatura de las piernas noto que se estira y estoy mucho más cómodo de pie que sentado, ¿vale? Y por último, controlar nuestra salud emocional, ¿vale? Muy importante también porque todo el sistema nervioso está conectado a la musculatura. Hasta los pelos, hasta un pelo tiene un nervio que está conectado con la médula espinal, ¿vale? Entonces, todo lo que es estrés, tensión, situaciones negativas, cargas emocionales, todo eso tiene un impacto muy fuerte sobre la musculatura que lo que hace es contraerla, ponerla tensa y si está cogiendo ese tramo de vértebras o coge tramos de vértebras, musculatura de la espalda, la va a comprimir y va a asfixiar los discos, va a mantener los discos comprimidos, ¿vale? Y eso, lo mismo, estamos dañando, estamos evitando que el disco pueda respirar, pueda rehidratarse, pueda reabsorberse. También importante controlar nuestra salud emocional. Las emociones negativas, todo este tipo de cosas, yo incluso pienso que es peor que una bala, peor que fumar. Te puede incluso, no te mata al momento, pero a largo plazo te destruye. Entonces, vamos a explicar los fundamentos, ¿vale? Os voy a enseñar mis resonancias, ¿vale? Cómo sucede la reabsorción natural del disco. Estas son mis dos resonancias, ¿vale? La del 30 del 3 del 2012, que fue cuando yo me hice daño, me salió todo esto, y la más actual, la del 30 de marzo de 2021. Prácticamente 9 años después, ¿vale? 9 años después. Entonces, como veis aquí, estos son los discos L5 S1, L4 L5, L3 L4, ¿vale? He intentado que la relación del tamaño de las vértebras sea el mismo, ¿vale? Sea prácticamente igual, ¿vale? Lo más
igual en relación al tamaño posible, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí mi disco L5S1 estaba sufriendo una discopatía, ¿vale? Como veis aquí, el disco estaba saliendo, está aquí el bulto, y esto, bueno, fue realmente horrible. O sea, una incapacidad, vamos, lo peor que he conocido en mi vida, vamos, pero lo peor. Entonces, podemos ver la diferencia entre una resonancia y otra, 9 años después. Aquí vemos cómo el disco, el bulto, ha entrado, se ha reabsorbido. Pero no solo eso, y esto es lo que quiero que la gente entienda y es lo que os quiero explicar. ¿Cómo sucede la reabsorción? ¿Cómo es esto posible? Para que esto suceda, las vértebras que están aplastando el disco, que lo están comprimiendo, se tienen que separar, tienen que abrirse, ¿vale? Como vemos aquí he puesto las flechas, que la vértebra S1 tiene que ir para abajo y la vértebra L5 tiene que ir para arriba, ¿vale? Y entonces así es como el disco puede rehidratarse, puede reabsorberse, puede entrar. Ahora bien, esto no sucede de la noche a la mañana, esto es un proceso gradual. ¿Y cómo es esto posible? Pues como hemos visto en esta imagen, ¿vale? Si os fijáis, en el tramo lumbar es un tramo donde no hay huesos alrededor, es decir, es un tramo como que está en volandas, ¿vale? Lo mismo que el tramo cervical, es un tramo que únicamente se sostiene por la propia columna, ¿vale? No hay nada a los lados. Sin embargo, el tramo torácico sí que tiene huesos, ¿vale? Y aquí hay mucha más musculatura que se conecta a las costillas, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es que en el tramo lumbar, lo mismo que en el tramo cervical, ¿vale? Está en volandas y lo único que sostiene, lo único que lo protege es la musculatura. Musculatura más superficial y musculatura más profunda, ¿vale? Musculatura como es el psoas, que agarra directamente con las vértebras lumbares, el suelo pélvico, tenemos la musculatura de la cintura, todo lo que es el abdominal, lo que son los cuadrados lumbares, los paravertebrales que suben desde las crestas ilíacas hasta prácticamente el cráneo. Tenemos también otra musculatura que conecta con las crestas ilíacas, que es la musculatura de las piernas, glúteos. Toda esta musculatura, si os fijáis, es lo que hace de cimiento, es lo que protege, es lo que sostiene toda esta columna de aquí, ¿vale? Por eso, y es justamente por eso, trabajando la musculatura, haciendo que cambie, haciendo que crezca, haciendo que aumente de tamaño, va a hacer que estas vértebras puedan alargarse, puedan abrirse. Se puedan abrir, no es algo muy exagerado, pero sí que se consigue abrir, y ahora lo veremos en las resonancias, ¿vale? Se pueden abrir y los discos van a ser más grandes, van a estar más hidratados, van a estar más fuertes, ¿vale? A diferencia de las cervicales, lo que también tenemos en nuestra ventaja es que en la zona lumbar hay mucha más musculatura que en la zona cervical, y es por eso que en la zona lumbar es mucho más posible conseguir una reabsorción natural del disco que en las cervicales. En las cervicales es más complicado porque no hay tanta musculatura, ¿vale? Sin embargo, aquí sí que podemos hacer una transformación de todo lo que es la cintura, el abdomen, la musculatura lumbar y las piernas, y todo esto nos va a proteger, va a cimentar, va a enfajar todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, como vemos aquí en las imágenes de la resonancia, he puesto unas flechitas de color rojo, ¿vale? Tienen absolutamente el mismo tamaño, la misma longitud, ¿vale? Se puede apreciar quizá de forma muy sutil, es realmente algo muy pequeño, la diferencia es muy pequeña, ¿vale? Pero si os fijáis, los discos, ¿vale? L3, L4 es quizá el que más se nota, como el disco ha aumentado su tamaño, es más grande, ¿vale? Aquí es un disco como más cortito, más pequeño. Sin embargo, incluso aquí la imagen se ve como más brillante. Está tal cual viene en el disco, no he modificado absolutamente nada, ni el brillo ni nada, ¿vale? Si os fijáis, este disco es 9 años después, es un poquito más ancho que hace 9 años atrás. Si os fijáis aquí, la flecha sale. He intentado que caigan casi en el mismo lugar, ¿vale? Si os fijáis, este disco es unos milímetros más pequeño que este de aquí.
y este se ve mucho más hidratado. Lo mismo ha sucedido con L4, L5. Este disco se ve mucho más hidratado que este de aquí, ¿vale? Incluso el bulto que parecía que se estaba formando, que igual parecía que se estaba formando L4, L5, aquí se ve mucho más estable, ¿vale? Un disco que parece que también es, nada, 1 milímetro o medio milímetro un poco más ancho, un poco más grande, ¿vale? Sin embargo, con el disco L5S1, que es el de la discopatía, no es un cambio quizá que se pueda apreciar tanto, sí que se puede apreciar que la discopatía se ha reabsorbido, el bulto ha vuelto a entrar, el disco ha vuelto a entrar, eso sí que se aprecia claramente, pero no es un disco que haya aumentado de tamaños. Parece un disco como que se ha reabsorbido, se ha rehidratado todo lo posible y se mantiene así, se mantiene en fase de deshidratación. Hasta ahora este es el escenario que yo conozco y que yo he podido conseguir, ¿vale? El disco se puede reabsorber y se puede mantener en fase de deshidratación. Y esta fase no da ningún tipo de problemas. Puedes hacer vida normal en un 90-95%. Evidentemente hay cosas que yo sé que no puedo volver a hacer porque volvería a usar el tramo de vértebras lumbares, abusaría del disco y posiblemente, como ya es un disco que está afectado, está deshidratado, seguramente sea más propenso a volver a prolapsarse, a que vuelva a aparecer la discopatía, a volver a salir. Y es justamente esto lo que yo protejo. Por eso los hábitos de dejar de hacer algunas cosas, dejar de abusar del tramo lumbar es importante, porque una vez el disco consigue, o mientras se está intentando reabsorber, nosotros impedimos que este disco sufra o tenga esfuerzos o tenga cargas, y así es como él se puede mantener tranquilo en una fase de deshidratación. Yo noto que eso está ahí, yo no tengo molestias de ciática, ni contracturas lumbares, ni debilidad, ni nada de esto. Ahora bien, yo sé que hay muchos gestos y posiciones que no las puedo hacer, los evito a toda costa, porque sí que si noto como que lo intento hacer, me noto como si me quisiera pinchar el disco, noto como que el cuerpo me frena, ¿vale? Entonces tengo que hacer las cosas de una forma diferente, la forma en cómo me inclino hacia adelante, que eso lo evito, realmente lo evito, me inclino de lado. La forma de agacharme, utilizo las piernas para agachar, para subir, para coger objetos, todo eso es un cambio de hábitos, es un cambio de conciencia en cuanto a los movimientos, gestos y posiciones, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, esto es la reabsorción natural del disco. ¿Y cómo se consigue? Realmente con todos los hábitos, pero sobre todo el que las vértebras puedan separarse es en esencia gracias a la musculatura, una nueva musculatura que cambia, que se transforma, que aumenta de tamaño y justamente aumenta de tamaño no solo con ejercicios para fortalecer, sino que también pudiéndole dar flexibilidad, una musculatura que empieza a estar flexible, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, podemos ver una evolución, ¿vale? Que es lo que os quiero enseñar también, de la musculatura de una persona. Esto es un hombre porque he puesto el ejemplo quizá donde se puede ver más claramente, pero lo mismo pasa con las mujeres, ¿de acuerdo? Una persona que, bueno, pues tiene una musculatura en un nivel, ¿vale? Sobre todo yo aquí no entro en nada lo que es estético, lo que es más bonito, lo que es menos bonito, eso no importa en absoluto, ¿vale? Yo lo único que quiero explicaros y lo que quiero que entendáis es cómo sucede la reabsorción natural del disco, es cómo es esto posible gracias a la musculatura, ¿vale? Entonces, es necesario que haya una transformación, haya un cambio muscular. Si os fijáis, esta persona de aquí, el del medio, ¿vale? Se ve con mucha más protección. Se ve que la musculatura está mucho más desarrollada, hay mucha más protección en el tramo lumbar. Sin embargo, esta persona de aquí más delgadita no se ve tan protegida. Incluso, si nos fijamos, lo que es toda la arquitectura ósea, también es como que aumenta de tamaño, aumenta su densidad, ¿vale? Este otro caso de aquí es quizá ya una persona, para mi opinión, pues quizá que ya está más pasada de peso y por eso también es importante mantener un peso corporal, porque tiene que ser un equilibrio entre esta persona de aquí y esta de aquí. Aquí hay quizá ya exceso de peso. Esta de aquí pienso que está en el peso óptimo. Entonces, la musculatura hace que aumente la densidad ósea y al mismo tiempo la estructura aumenta de tamaño y si aumenta de tamaño
el tramo lumbar se estira, crece, incluso es posible que los discos también puedan crecer, puedan hacerse más grandes, ¿vale? Entonces, esta es la esencia de lo que sería la reabsorción natural del disco. Así es como se puede conseguir. Y por eso es necesario realizar unos ejercicios y enfocarnos mucho en lo que es la biomecánica de nuestro cuerpo y la musculatura, la flexibilidad, la alimentación y luego el resto de hábitos de cómo nosotros usamos, abusamos o dejamos de usar o de abusar del tramo lumbar, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí ejemplos que son muy extremistas, ¿vale? Pero bueno, para que podamos verlo bastante claro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta persona, como vemos, no tiene apenas nada de protección y como vemos, la parte superior del tronco es como que siempre va a ejercer mucha más fuerza en las vértebras hacia abajo. Sin embargo, lo que es el tren inferior, que es el apoyo, lo tiene muy atrofiado, lo tiene realmente muy mal trabajado, incluso como que parece las rodillas las tiene metidas hacia adentro, como en el caso de aquí, de la mujer de aquí, las rodillas metidas hacia adentro. Esto tiene que crear algún tipo de anomalía en lo que es el tramo lumbar. Seguramente estas personas tengan muchas más posibilidades de sufrir problemas lumbares que, por ejemplo, esta persona. Que movemos una persona que tiene unas piernas muy trabajadas y no solo eso, sino que se le ve una cintura y un abdomen muy compacto, muy estable, muy fuerte. Esta persona está mucho más protegida, tiene que tener un psoas muy fuerte, muy bien agarrado, un suelo pélvico, el abdomen, la musculatura lumbar, las piernas. Esto de aquí tiene una protección y una estabilidad increíbles, increíblemente poderosa. Sin embargo, estas personas de aquí no tienen tanta protección y van a ser mucho más propensas a sufrir problemas de espalda. Y si ya tienen esto, evidentemente lo van a sufrir muchísimo más grave y muchísimo más dramático, más escandaloso que quizá esta persona de aquí que tiene mucha más protección, ¿vale? Sobre todo, no entro en ningún momento en lo que es más estético, lo que es más bonito, lo que es más feo. Eso no importa para nada. Cada uno que se sienta cómodo con su cuerpo y como a esa persona pues le guste, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es esa evidencia, ¿vale? Y es la musculatura para que funcione como protección, para que sea capaz de abrir las vértebras, para que sea capaz de tirar el tramo lumbar desde la parte superior hacia arriba y del tramo lumbar inferior hacia abajo y haya un aumento de longitud del tramo lumbar. Y eso se transmite en que habrá unos discos más descomprimidos, más grandes, más hidratados. Y en el caso de que se encuentre ahí nuestra discopatía, esa discopatía se puede reabsorber. Entonces es necesario el ejercicio físico, es necesario los estiramientos y todos los hábitos que están en el libro y que muchos ya conocéis. ¿De acuerdo? Entonces, el detalle que está muy relacionado con el aumento de la masa muscular es el aumento de la densidad ósea, ¿vale? Como vemos aquí, esta persona tiene una masa muscular y una densidad ósea. Sin embargo, al aplicar ejercicio físico y el resto de hábitos, su cuerpo va a cambiar, ¿vale? Y también va a cambiar su densidad ósea, los huesos crecen, ¿vale? Y también entiendo que si los huesos crecen, los discos también van a tener que mejorar su conducción, van a tener que mejorar su tamaño, su hidratación, su nivel de distancia entre el disco, es un disco más grande, ¿vale? Entonces, importante también el tema de la densidad ósea, no es algo en lo que nos tengamos que centrar, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Centrándonos en la masa muscular, inevitablemente, de forma correlativa, va a venir también el aumento de la densidad ósea, pero tiene que ser este tipo de cambio, ¿vale? Tiene que haber un cambio significativo, un cambio que digamos, vaya, hay un cambio bastante importante, ¿vale? Un cambio como por ejemplo de esta persona a esta. Aquí, evidentemente, nosotros iremos teniendo las sensaciones y según vayamos haciendo, empezamos, por ejemplo, en este punto, empezamos a ir haciendo ejercicios, nos empezamos a encontrar mejor al cabo de 1 año, 2 años, 3 años. Quizá no ha sido unos cambios tan rápidos y tan grandes, pero sí que hemos empezado a notar cómo muchos síntomas han empezado a desaparecer, cómo nos empezamos a encontrar mejor, sobre todo la movilidad, cómo hemos podido empezar a tener mucha más movilidad. Y de repente, todo lo que nos estaba limitando tanto empieza a dejar
de tenernos tan limitado. Podemos hacer muchas más cosas y parece que ya nos estamos recuperando. Y ojo, porque ese es quizá el escenario más peligroso. Nunca hay que creer que ya nos hemos recuperado. Siempre hay que estar alerta, nunca hay que relajarse y hay que seguir con esto para siempre. Porque en el momento en el que creamos que nos hemos recuperado y que ya todo está bien, volveremos a hacer algo que nos vuelva a dañar. Porque a mí me ha pasado muchos años en el que yo ya creía que estaba 100% y de nuevo hice alguna posición, algún gesto, alguna carga en el trabajo, en casa y catacrack, y volví de nuevo a tener una recaída. Evidentemente me supe recuperar mucho más rápido, pero es algo que es para toda la vida y esto nos tenemos que hacer la idea, ¿de acuerdo? Entonces, para aumentar la densidad ósea vamos a ver una publicación que hay en internet que es bastante interesante, ¿vale? Simplemente os dejo aquí los puntos clave, ¿vale? Para cómo se aumenta la densidad ósea. Evidentemente, levantamiento de peso y fortalecimiento muscular, siempre dentro de unos parámetros y dentro de un control. Tiene que ser algo progresivo y nunca trabajar con máximos pesos. Hay que ir con mucho cuidado con el peso, hay que sentir muy bien las sensaciones del cuerpo, ¿vale? Hay que estar continuamente en contacto. Y luego tenemos otros puntos, comer más verduras, consumir más calcio, que bueno, todo esto, comer más alimentos ricos en vitaminas de I, K, todo esto entra dentro de la alimentación y de la hidratación, ¿vale? Pero algo interesante que he visto, ¿vale? Aquí seguimos, comer más proteína, alimentos ricos en ácidos grasos, pero lo que he visto muy interesante, ¿vale? Es que estos dos puntos de aquí, dejar de fumar y evitar el consumo excesivo de alcohol. Esto es Medical News Today, ¿vale? Son unos 11 puntos que nos deja para conseguir o evitar que la densidad ósea disminuya o conseguir que aumente, ¿vale? El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol no nos benefician en absoluto, para nada, tanto a nivel óseo como a nivel muscular, ¿vale? Estos dos hábitos los tenemos que erradicar. Entonces, volviendo a la presentación, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos ganar protección y estabilidad, ¿vale? Esto lo tenéis todo en el libro, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Realizar los ejercicios adecuados. En el libro los tenéis todos, ¿vale? Es algo progresivo. Tenemos que hacernos la idea de que es algo progresivo, ¿vale? Ejercicios adecuados es con el peso adecuado, con la ejecución adecuada y trabajar la musculatura que realmente tenemos que trabajar, ¿vale? Después, tener los nutrientes y la hidratación necesarios diariamente. Es importante mantener un correcto nivel de hidratación y sobre todo evitar los hábitos o los vicios que nos deshidratan, ¿vale? El café también deshidrata mucho. El ir, por ejemplo, a hacer ejercicio y no llevar con nosotros una botella de agua, fumar, todos estos hábitos nos deshidratan. No solo se trata de ingerir, ¿vale? Sino también de evitar lo que nos está deshidratando. Tercero, trabajar la flexibilidad, ¿vale? Ya lo hemos visto. Y descansar lo suficiente. Aquí sí que tengo que parar y hacer bastante interés aquí porque pienso que no todo el mundo respeta esto de descansar lo suficiente y la información no siempre es correcta, ¿vale? Descansar lo suficiente no se trata de un número, no se trata de 6 horas, de 8, de 10, de 12. No se trata de un número. Descansar lo suficiente en realidad significa darle al cuerpo realmente el descanso que necesita. Hay personas que pueden necesitar 8 horas, 10, depende de lo que hayas hecho el día anterior, ¿vale? Pueden haber días que tu cuerpo necesita descansar 8 o 10 horas. Se dice que como recomendación se tiene que dormir 8 horas. Pero yo hay días que puedo llegar a dormir 10, incluso 12, ¿vale? Yo escucho mi cuerpo. Si mi cuerpo está cómodo, está bien, entonces yo le doy descanso. No me esfuerzo a levantarme, no me esfuerzo a empezar una actividad. No me esfuerzo a dormir solo 6 horas, 7 horas, 8 horas. Quizá mi cuerpo necesita mucho más. Es importante porque mientras dormimos hay muchos procesos bioquímicos
y sobre todo hormona de crecimiento, reabsorción o rehidratación de los discos. En general es el proceso de regeneración del cuerpo y también de la mente, ¿vale? Entonces, descansar lo suficiente no se trata de un número, no se trata del número de horas, se trata realmente de lo que tu cuerpo necesita. Hay días que a lo mejor he podido necesitar 10, hay días que a lo mejor duermo solo 6 o 7 y ya noto que mi cuerpo quiere salir de la cama, como que está incómodo, como que necesita actividad, necesita movimiento, ¿vale? Yo lo escucho y se lo doy, lo hago. En cambio, otros días a lo mejor puedo necesitar 8 o 10 horas porque noto que a lo mejor el día anterior hice mis ejercicios y mi cuerpo se está regenerando, se está recuperando todavía y necesita más horas de sueño. Entonces, las alarmas, el forzar a nuestro cuerpo, eso también es algo importante a tener en cuenta. No hay que forzarlo, hay que escucharlo y darle lo que necesita, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ahora rápidamente a ver el segundo pilar, ¿vale? No volver a dañar, anular. Entonces, básicamente son los 4 puntos, que es dejar de abusar del tramo lumbar en todo lo que hacemos durante el día. Estar sentados, abusamos del tramo lumbar. Estar en un trabajo donde continuamente tenemos que doblarnos es abusar del tramo lumbar. Tener una vivienda o un lugar de trabajo donde tenemos las cosas por debajo del nivel de la cintura, nos tenemos que agachar, nos tenemos que inclinar, eso es abusar del tramo lumbar, ¿vale? Controlar nuestra salud emocional. Aquí, como vemos, los gatos se tensan, se le tensan todos los pelos del cuerpo. Pues a nosotros nos pasa lo mismo con la espalda. Toda la tensión se nos va a la musculatura de la espalda y eso puede hacer una presión mucho más fuerte en los discos que incluso una posición o gesto o carga, ¿vale? Entonces es importante la salud emocional porque todo se nos va a la espalda, todo nos lo llevamos a la espalda. Hay gente que se le va más a la zona dorsal, hay personas que se le va más a las cervicales, hay personas a quien se le va más a las lumbares. Es muy importante saber controlar la salud emocional. Luego, tomar conciencia de nuestros movimientos y posiciones. Esto también es muy importante. Todo lo que hacemos durante el día es lo que nos puede estar dañando. Si tenemos una vivienda donde el mobiliario es bajo, tenemos las cosas a lo mejor colocadas en unas estanterías muy altas o en unos armarios muy bajos y continuamente nos tenemos, incluso hasta para lavarnos las manos o lavarnos los dientes, como que nos tenemos que inclinar y doblar la espalda, todo eso hay que modificar las alturas, hay que ponernos las cosas más cómodas, más fácil para evitar abusar del tramo lumbar, ¿vale? Eso es tomar conciencia de nuestros movimientos y posiciones. A la hora de estar sentados, a la hora de andar, todo tiene implicación con la espalda, todo al final es un desgaste y lo tenemos que evitar. Y por último, aceptar que tendremos que dejar de hacer algunas cosas. Este es quizá una de las cosas más difíciles, ¿vale? Porque realmente hay que aceptar que van a haber cosas que no vamos a poder volver a hacer nunca, ¿vale? Una vez tenemos esto, hay que cuidarlo. Y van a haber algunos deportes, algunos hobbies y algunas cosas que ya no nos van a ir bien porque abusamos del tramo lumbar. Por ejemplo, personas que hacen pádel o tenis continuamente son movimientos muy agresivos para el tramo lumbar. Lo mismo para personas que hacen fútbol, es muy agresivo para el tramo lumbar. Kickboxing, utilizamos el tramo lumbar. Patinaje, skating, esto también evidentemente usamos el tramo lumbar y no solo eso, sino que hay un riesgo de caída de culo, que vamos, es quizá lo más peligroso, una caída de culo, te puedes reventar los discos afectados y en la peor de las situaciones desarrollar el síndrome de cauda-equina, y ese síndrome es realmente peligroso porque puede poner en riesgo la salud y la movilidad de la persona, y ese es el escenario en realidad, ese es el escenario para el que se utiliza la cirugía, para el síndrome de cauda-equina, porque la salud o la movilidad de la persona está en riesgo, ¿vale? Entonces, también evidentemente tendremos que aceptar que ya van a haber trabajos, posiciones que ya no vamos a poder hacer. Trabajos con cargas físicas, depende de cómo sean, no los vamos a poder hacer. Tenemos que renunciar, tenemos que cambiar de vida. Trabajos en oficina, muchas horas sentados, o ya el mero hecho de que estemos en casa, a lo mejor leyendo, estudiando, o viendo la televisión, o lo que sea, ya no podemos pasar tantas horas sentados. Hay que aceptarlo, ¿vale? Esto es algo que se tiene que aceptar. Entonces, es importante este hábito también, el de tener que
dejar de hacer algunas cosas. Y evidentemente aquí, como vemos, lo que sería el detalle de las emociones, ¿vale? Evitar los conflictos, evitar las discusiones, evitar todas esas situaciones negativas, el estrés, la tensión, todo eso también hay que aceptar, y aceptar que a lo mejor tendremos que dejar ir a algunas personas, tendremos que alejarnos, tendremos que evitar personas, situaciones, todo eso es importante para nuestra salud de la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos podido ver aquí, ¿vale? Esta es la esencia de la reabsorción natural del disco. Así es como sucede. Y todo esto es lo que hay que seguir para que esto pueda ser posible. Es una acumulación de hábitos. Hay que hacer una serie de cosas durante el tiempo suficiente. Y para terminar, algo que quiero explicar para que quede también muy claro y no lleve a la confusión, ¿vale? La reabsorción natural del disco es algo progresivo, es algo muy lento, ¿vale? Cada año, cada mes hay que ir consiguiendo poquitos progresos, poquito a poco. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que a lo mejor dice, bueno, pues yo me puedo colgar o puedo usar una tabla de inversión y yo estoy estirando el tramo lumbar, estoy separando las vértebras. Sí, correcto, es cierto, lo estás haciendo y yo lo he hecho, yo realmente lo he utilizado y lo he hecho. Pero ¿qué pasaba? Que a lo mejor lo hacía y lo forzaba y de repente notaba que el disco me pinchaba y luego tenía molestias o incluso podía sentirme peor. Entonces yo decía, ¿por qué pasa esto? Pues esto sucede porque temporalmente, durante unos minutos, durante unos segundos, sí que es verdad que has abierto las vértebras, ¿vale? Las has abierto y el disco a lo mejor, pues, ha podido quizá, pues, tener algún tipo de movimiento, ya hacia afuera o hacia adentro, ¿vale? Pero luego, cuando tú te sueltas, te bajas al piso, te bajas al suelo o te bajas de la tabla de inversión, la gravedad viene a ti y entonces de nuevo, las vértebras por gravedad vuelven a caer y de nuevo el disco vuelve a su estado normal y vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo sostiene, no hay algo realmente, no hay unos fundamentos como es una musculatura desarrollada, no hay esos cimientos que lo sostienen. Y entonces tiene que ser algo progresivo, no se puede forzar y solo nos lo puede dar la musculatura, ¿vale? Entonces, es importante también comprender esto, que es un proceso lento, es algo progresivo. No sirve de nada estar colgándonos o usando tablas de inversión para mirar de descomprimir las vértebras, porque no funciona, porque es algo temporal. Pero cuando lo hacemos mediante el desarrollo y la transformación de la musculatura, esa musculatura aumenta de tamaño y poco a poco va abriendo las vértebras, las va separando y lo mejor de todo es que las mantiene así, porque son unos cambios que se quedan en el cuerpo, son estables y permanentes. Esa musculatura aumenta de tamaño y eso hace que los discos se empiecen a separar. Y de manera compacta, de manera estable, aunque tú ese día no estés colgado o no estés invertido boca abajo, no hay nada que te estire las vértebras. Ya está la musculatura que te las está abriendo y lo mejor es que la gravedad no vuelve a machacarlas. Entonces, por eso tiene que ser así, tiene que ser un cambio gradual, tiene que ser un cambio lento, ¿vale? No vale forzarlo, no sirve por esto. Incluso puede ser contraproducente, ¿de acuerdo? Bien, pues continúo por aquí, ya me he tenido que levantar, necesito estar de pie un ratito, llevo como casi una horita para hacer todo el tramo de vídeos, ¿vale? Necesito ponerme de pie para no estirar y simplemente con el mero hecho de estar de pie y como veis así moviéndome, cambiando de pierna, el peso y demás, yo ya me siento realmente bien, ¿vale? Ya noto otra vez que esa tensión o esa asfixia que noto en el tramo lumbar cuando estoy mucho rato sentado ya empieza a desaparecer, ¿vale? Entonces espero que con esta explicación, con este vídeo, con todas estas diapositivas, os haya podido realmente transmitir cómo es posible, cómo funciona la reabsorción del disco, cómo se puede conseguir, ¿vale? Todo esto lo tenéis en el libro. Los que ya lo habéis leído, simplemente tenéis que tener paciencia, mucha disciplina y dejar pasar años, meses, tiempo, progresivamente ir consiguiendo esas mejoras, esos resultados, ¿vale? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido de vosotros y de vosotras y espero que nos veamos muy pronto.